Al llegar a este mes, quiera que no, siempre surgen preguntas del tema de la Navidad. Me han preguntado en Facebook por mensajitos. Al principio hice como, digo, mejor no voy a meterme a tocar ese tema, pero me repetía a las mismas personas, dos de ellas, ¿verdad? Espero su respuesta. Así que les di una respuesta y creo que va a ser necesario entonces que meditemos un poquito más en el tema, por dos razones. Uno, para que veamos cuánto se ha afianzado nuestro entendimiento, si ha crecido, debe de crecer. El solo hecho que aceptemos una verdad no quiere decir que ya la aceptamos y ya estuvo. ¿Por qué? Porque la verdad de la Biblia tiene crecimiento, toda verdad. ¿Cuánto hemos cambiado nuestro entendimiento de salvación, que es fundamental, verdad? Todo el proceso que ha ido. Entonces, en este aspecto de la Navidad, yo quiero comenzar exhortándonos con Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, dice más, hemos puesto diligencia, pero está pidiendo que pongamos más diligencia, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya me han oído predicar mucho de esto, pero fíjense que ahorita mismo, mientras lo leo, hemos puesto diligencia, hemos oído, pero nos podemos deslizar todavía, ¿verdad? No sea que nos deslicemos. Por eso debemos de estar constantemente en la palabra para mantenernos ahí. Y esa palabrita me hizo tratar de ponerlo en una forma gráfica. Entonces, por favor, ahí sí, ¿quién tiene el plan? Ese es el plan de Dios. Sabemos, hemos estudiado que el Dios omnipotente, omnisciente e inmutable solo tiene un plan, y es llevarlo del punto A al punto B. Lo que acontece con los pecados de los hombres, las diferentes interpretaciones y todo lo demás, no cambia ese diseño de Dios. Entonces entendamos que ese es el diseño de Dios. Ahora voy a ilustrarlo con líneas. La siguiente va a ser nuestra condición de pecadores. Y estamos, no importa cuán lejos estemos del plan de Dios, el mensaje de salvación es lo que lo ilustro con las líneas convergentes. ¿Qué significa líneas convergentes? Que sin importar cuán separadas están, en un punto llegan a unirse. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. Estábamos muertos en delitos y pecados, totalmente separados de Dios. Él, por su sacrificio en la cruz y su resurrección, nos da la posibilidad. Fíjense que eso es una cosa importante. Nos da la posibilidad de llegar a ser salvos, de llegar a ser hijos de Dios. No automáticamente nos hace salvos e hijos de Dios, sino que nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. De ahí que si seguimos la misma meta, si todos nos enfocamos en B, eventualmente llegaremos. Ahí pudiéramos hacer un montón de líneas, ¿verdad? Pero yo solo estoy ilustrándolo con este sentido. ¿Por qué? Porque algunos pueden estar más cerca del plan de Dios, más cerca de la A celeste, otros pueden estar mucho más lejos. No importa en dónde estemos, lo que va a definir es de que apuntemos a el plan B, que es el mensaje central de Dios, que es su único propósito, que sojuzguemos la tierra. Ese es el evangelio que nosotros estamos predicando. Luego, el otro lado opuesto serían los pecadores. Eso se ilustra con fallar de darle el blanco, que son las líneas divergentes. No importa cuán cerca se crea estar de Dios, si no se está apuntando al plan de Dios, a la meta B, con el tiempo y el espacio se separa más y más de Dios. Eso es lo que pasa con las sectas, las personas que aún diciendo creer en Dios, tienen un mensaje totalmente diferente al Evangelio de Dios, ¿verdad? Y ellos tienen otra meta, otro fin al que están luchando de alcanzar. Y ahora con Facebook me he dado cuenta que hay otros, yo no he visto qué tan malos son los extremistas postmilenialistas. Los que creen que ya todo se cumplió, salen con unas locuras tremendas, ¿verdad? Y según ellos son los únicos que están iluminados. Y cuando, bueno, por cortesía, le empecé a responder a uno. Y yo le respondía, ¿y qué de esto en la Biblia? No, que hay que entender lo que decía alguien. Mire, y para los que solo tenemos
el de que si no lo podemos corroborar con la Biblia, no lo creemos. ¿Qué respuesta me tienes? Que no han alcanzado el entendimiento todavía, ¿verdad? Que no entienden. ¡Ay, que no, hasta aquí llegamos! Es caso perdido, no voy a perder mi tiempo con él. Entonces, no importa cuán cerca parezcan estar del plan de Dios, son líneas divergentes y poco a poco se van alejando más y cayendo en más y más tonterías y más cosas alejadas. Y sí, sería la consecuencia del pecado. Pero fíjense que más peligroso que eso es las líneas paralelas. Ese es el desliz doctrinal. Otro. Las líneas paralelas. ¿Por qué? Porque las líneas paralelas nunca se alejan y están muy cerca del plan. Dice la palabra paralela, el desliz, la palabra desliz significa esta forma de dos palabras: para, que significa cerca, al lado, en la vecindad, y reo, que significa fluir, correr como agua. Entonces la palabra es pararrueo y significa fluir a la par, pasar descuidadamente, dejar que resbale. Lo he ilustrado diciendo, regresa la imagen de las líneas paralelas. Miren, no se aleja, está siempre cerca. Y entonces creen, y ahí ahora encaja mejor el versículo, ¿verdad? El de que los que piensan que están haciendo la voluntad de Dios, los que piensan que esperan oír de Él mismo siempre fiel, y encuentran que les dicen nunca los conocí. ¿Por qué? Porque aunque estaban cerca, haciendo señales y prodigios, sanando enfermos, haciendo todo lo bueno, no estaban apuntando al fin mismo de Dios. Entonces, están anunciando buenas nuevas, porque a un enfermo buenas nuevas son que lo sanen, a un preso buenas nuevas son que lo liberen. Pero esas cosas deben de ser incluidas en el único evangelio que nosotros predicamos. ¿Se recuerdan Isaías 52:7? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Si paro ahí, fíjense todas las cosas buenas que hay. Alegres nuevas, anuncia paz, nuevas de bien, publica salvación. Pero todo se resume en que el que dice a Dios, tu Dios reina. Y eso es lo que tenemos que ver. El evangelio, el único evangelio de la Biblia es el evangelio del reino. Y lo que ha dañado tremendamente a ese evangelio es el desliz doctrinal del nuevo nacimiento. ¿Se recuerda que el nuevo nacimiento, casi que todo creyente sabe el tema del nuevo nacimiento? Pero ¿cuántos saben el tema del reino de Dios? Y al leer en esa porción donde Jesús está hablando con Nicodemo, el nuevo nacimiento no tiene sentido si no hay reino. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es para ver y para entrar al reino. Si no hay reino que ver y al cual entrar, ¿para qué nuevo nacimiento? Entonces lo mismo es con fiestas y celebraciones como estas de Navidad. ¿Por qué el énfasis? Por la sencilla razón de que la mayoría que están en las líneas paralelas piensan que, por ejemplo, Navidad es una fiesta cristiana. Y si se dan cuenta, especialmente en Estados Unidos, donde más ha estado el humanismo, no defiendo el humanismo, definitivamente lo condeno. Pero por el otro lado, no me pongo a escribir mucho en contra de los relatos de que ya no quieran decir Feliz Navidad, sino que dicen Felices Fiestas. O que esto y que lo otro. ¿Por qué no lo defiendo? Porque no tengo razón de defenderlo. La Navidad no es una doctrina cristiana. ¿Ok? Y voy a concluir con eso. Por eso lo quiero sacar del día. Así como el nuevo nacimiento tampoco es una doctrina cristiana. ¿Es un hecho cristiano? Sí. ¿Es una realidad cristiana? Sí. ¿Es una necesidad cristiana? Sí. Pero no es una doctrina. Jesús no enseña, la Biblia no enseña cómo nacer de nuevo. No da pasos para nacer de nuevo. Da pasos para reconciliarnos con Dios. Da pasos para reconocer que Jehová es Dios. Y al hacerlo,
se produce el nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo es porque no ha reconocido que Dios es Dios y que Él está muerto en sus delitos y pecados. Pero reconoce que está muerto en sus delitos y pecados y se arrepiente y reconoce a Dios, nace de nuevo sin necesidad de oír una palabra de prédica de nacer de nuevo. Aunque nunca le predicaran hay que nacer de nuevo, nace de nuevo. ¿Me estoy dando a entender? El desliz doctrinal del nuevo nacimiento entonces nos aleja del evangelio del reino. De igual manera, el mensaje de Navidad mantiene a la gente en un estado de como los evangélicos tradicionales. ¿Cuál es el mensaje del 90 y pico por ciento de la iglesia? Necesitan salvarse, necesitan nacer de nuevo, necesitan arrepentirse. Y entonces va de predicar y predicar lo mismo. ¿Es fundamental? Sí. Pero Hebreos dice, dejemos ya lo fundamental y vayamos a la madurez. ¿Y en qué consiste la madurez? Entender la justicia. Dice, el alimento sólido es para los que el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que han entendido la justicia. Entonces voy a poner otra vez las bases bíblicas de la doctrina del nacimiento de Jesús. ¿No que no es una doctrina, pues? No, del nacimiento de Jesús y la encarnación de Dios. El texto clave es Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, y después versículos 6 y 7. Ese versículo, ese no lo sabemos porque como bautista del sur, que fue donde conocí el evangelio, y aunque usted no lo crea, llegué a ser parte del coro de la iglesia, entonces cantábamos especialmente para la Navidad, porque prácticamente solo para la Navidad usan ese texto. Entonces, porque un niño es nacido. Entonces, ese es el texto de Isaías 9:1-2. Mas no, perdón, eso está en 6:7, pero el 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los muertos, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Paro ahí, luego sigue dando más datos, pero esto es lo que se va a repetir más adelante, por eso es que lo quiero quedar ahí. Miren, fíjense, ¿de qué está hablando? Está hablando de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que es el Galilea de los gentiles, y dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Versículos 6 y 7. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Solo razonemos eso. Ese niño es un consejero, es un Dios fuerte, es un Padre eterno, es príncipe de paz. Eso se pudiera hacerlo, pero lo dilatado y el imperio, ¿ese niño llena esos requisitos? No, un niño no llena ninguno de esos requisitos, ¿verdad? Si es niño, para comenzar, no puede ser el rey. ¿Por qué? Porque a menos que lo nombrara rey desde que nació y el rey hubiera muerto. Estoy hablando de lo humano ahorita, ¿verdad? Entonces quiere decir que para llegar a ser rey, primero tiene que madurar, tiene que crecer. La misma lógica nos dice que todo lo que se le atribuye no puede darse mientras no crezca y madure. Que la profecía no se está refiriendo al niño. Pero ahí dice que porque un niño es nacido, sí, pero dice también hijo nos es dado, y ese es el gran desliz. Así como del evangelio del reino el desliz es el nuevo nacimiento, del Dios dado el desliz es el niño nacido. Porque miren, por eso les decía, yo no defiendo la Navidad, yo no defiendo que dicen están tratando de quitarnos a Cristo de la Navidad y todo lo demás.
Lo cual es cierto, el humanismo está tratando de hacer todo eso, pero esa no la defiendo. ¿Por qué? Porque si los cristianos tambalean su fe simplemente porque ya no se celebra Navidad, estamos palpando, estamos muy mal. Y mientras sigamos aferrados a estar celebrando el nacimiento del niño, realmente ya no es tanto por el cristianismo. Conozco gente que ama al Señor y sí usa estas fiestas de una manera correcta. Sí le hablan a sus hijos, a sus nietos. Conozco una pareja en especial que todo en este tiempo reúnen a los nietos y les predican el Evangelio por medio de la celebración de Navidad. Sí hay gente que ama a Dios y entiende el mensaje de la Navidad, pero la gran mayoría no. La gran mayoría de lo que menos hacen es de hablar del Evangelio en la celebración de la Navidad. Entonces, vamos a ver que el niño, para comenzar, no tiene ningún poder redentor. Dice, fíjense, esto, leamos en español versículos que se saben de memoria. Lucas 2, versículos 10 y 11. Miren ahí, pues, leyendo en español, ya viene el chivo, porque se lo subrayo. Así que es un examen del libro abierto como el chivo. A ver si lo estamos prestando atención. Digo, ¿cuál es el mensaje ahí? El ángel le dijo, no temáis, porque aquí, ¿qué? Os doy tiempo presente. Nuevas de gran gozo, que será tiempo. O sea que en el momento que les está dando las nuevas de gran gozo, no tienen su cumplimiento. Les estoy dando hoy nuevas de gran gozo, pero ¿cuándo va a venir el gran gozo? Será. Que será de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ok, que os ha nacido hoy. Y las buenas nuevas no son para hoy. ¿Y qué es Cristo el Señor? Ahora, ¿es Cristo el que nace ahí? Cristo no es una persona, Cristo no es un nombre, es un título de una función. Cristo es el ungido. Todos los que son ungidos son Cristos. Entonces, pero el ungido, el específico, así como hay rey, pero el rey de reyes, hay señores, pero el Señor de señores, pues Él es el Cristo, el esperado de todas las naciones. Bueno, ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo Jesús. Ya nació un niño, pero todavía no hay salvación. No hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay nada de lo que el pueblo está esperando. Porque las buenas nuevas son para el futuro, no para el día del nacimiento. Como ve ahí, ya todos los años de memoria se lo saben bien, nadie tiene preguntas, nadie tiene Bueno, ¿por qué? Al dejar que la Biblia interprete la Biblia, al recordarnos que toda la Biblia es el mensaje, la suma de tu palabra es verdad. Gálatas 4:1 nos dice claramente, digo además, que entre tanto que el heredero, el niño, ¿quién es el heredero de todas las cosas? Cristo. Nosotros somos coherederos con Él, pero Él es el heredero. Entre tanto que el heredero, el niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. ¿Qué diferencia hubo entre la vida de Jesús en sus primeros años hasta llegar a los 30 cuando comenzó su ministerio? ¿Qué diferencia hubo? ¿Por qué la Biblia no nos cuenta, como en algunos cuentan, de que hacía pajaritos de barro y soplaban ellos y volaban? De verdad, hay historias de eso. Y otras cosas. Lo único que se nos menciona de su niñez fue que a los 12 años, cuando en el concepto hebreo el hijo era destetado y pasaba ya a las responsabilidades con el padre, entonces él va a verlo
y ya empieza a dialogar con los maestros de la ley. Él ya pasó el examen de saber la Torah, de saber la ley, y entonces es lo único que se nos menciona de él. Luego no se nos menciona absolutamente nada desde su infancia hasta la edad de 30 años, cuando vuelve a aparecer en escena para iniciar el ministerio. Entonces, ¿qué hemos aprendido de explícito, implícito y silencio? ¿Qué hacemos con el silencio? No especulamos. No especulamos. Entonces no hay nada que la Biblia nos diga. El nacimiento de Jesús se menciona solo como se mencionó ahorita, como dato histórico. Nada en especial, simplemente es un hecho de la historia. Así como se dice que los reyes fulanos reinó de tal año a tal año. Se dan son los datos históricos, pero no tienen ningún mérito. No es ninguna doctrina bíblica el nacimiento y el desarrollo de la vida de Cristo Jesús. ¿Qué problemas se dan cuando se especula con el silencio? Fíjense, hay cosas también muy bonitas, y ahí es donde les digo, a ver si me dicen a texto de la Biblia, me voy a referir para contestar a esto. Corrie ten Boom, ella dijo: si Jesús naciese 1000 veces en Belén y no en mí, entonces aún seguiría perdida. ¿Es eso verdad? Me refiero, ¿nace Cristo en un lugar? Nunca. Entonces, si eso es lo que salva, estamos todos fritos. ¿Verdad? Por el otro lado, ¿qué es lo que está hablando ahí en esta linda mujer de Dios, sierva de Dios, que hizo una gran tarea? Corrie ten Boom es la que escondía a judíos cuando Hitler los andaba persiguiendo, y cuando la metieron presa y se la llevaron al ¿cómo se llama el lugar donde tenían al campamento? Cómo ella ahí proclamó el evangelio y sobrevivió al campamento. Y hay cosas tan lindas como que años después, cuando ella está en una plática hablando dando testimonio de eso, de cómo los maltrataban los militares, cómo abusaban de su hermana y todo, al final cuentan en ese libro de que cuando ella terminó su plática, se le acerca un hombre también ya adulto, anciano, y le dice: yo soy ese alemán, yo soy ese alemán, y ella lo puede perdonar allí. Entonces ahí fue una tremenda sierva de Dios. No le estoy en nada socavando su testimonio y su ministerio, pero una vez más, doctrina. Debemos de aferrarnos a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que ella está diciendo ahí? Es su corazón noble, su ternura es la que está hablando, no la Biblia. Y por eso yo les hago énfasis en qué textos de Deuteronomio 6, 5 y 6. Estas palabras Aunque amemos a Dios con todo el corazón, sus palabras deben estar por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestros razonamientos. Ok, entonces, la Biblia no nos enseña que Jesús nace en el corazón, pero sí nos enseña que debe de gobernar, debe de ser Señor en nuestro corazón. Al celebrar al niño Jesús, pues de modo es el niño Dios. Ahí empieza a ver cómo el desliz es tan peligroso, porque si Jesús es Dios y nació Jesús es el niño Dios. Y si el niño Dios necesita la madre del niño Dios. Empiezan a entretejerse todas las confusiones, todos los problemas de los deslices. Por eso, Dios en su sabiduría, conociendo nuestra humanidad, que todas las cosas las agarramos como amuleto, ¿verdad? La serpiente de bronce, cientos y cientos de años después, y todavía le quemaban incienso a la serpiente de bronce. Se muere Moisés, y dice Judas, el Evangelio de Judas, en la epístola de Judas, hasta más adelante, que Gabriel, el ángel Gabriel,
luchó con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Qué quería hacer el diablo con el cuerpo de Moisés? No podía hacer nada, no lo podía revivir. Ponerlo como amuleto. ¿Y cómo le iba a poner como amuleto? Que se supiera dónde estaba enterrado, como el hermano Pedro, como la tumba de Jesús ahora, que supuestamente la encontraron. Digamos que 100% la tumba de Jesús la que está en Israel. ¿Qué? ¿Pero qué? La iglesia tiene que ir a la Tierra Santa y tiene que ir a bautizarse. Otros se bautizan otra vez en el Jordán y van a ver la tumba. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor se cuidó de no dejarnos ninguna idea de cuándo nació. Idea del tiempo, por los medios de quienes eran los que gobernaban y todo lo demás, se puede averiguar. Pero en ningún momento dijo que nos recordáramos de él, ni que lo celebráramos. Toda doctrina tiene base en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque es un solo libro, pero solo una de la misma Biblia. No se pueden tomar textos fuera de contexto, va a ser una doctrina de un solo versículo o de textos aislados, no claros. Entonces, el punto que yo quiero traerles es: no peleamos si celebran la Navidad o no. Si la quieren celebrar, celébrenla. Pero entiendan, no es una doctrina cristiana, no están celebrando una doctrina cristiana. Tampoco están celebrando la fiesta de su nacimiento, porque no nació en ese día. Pero ¿qué importa cualquier día? Bueno, pues que ya no te celebren tu cumpleaños el día que naciste, que te lo celebren cualquier día. ¿Qué dirías tú de eso? Que ver mañana. Me explico. Si razonamos, todas esas batallas y todos esos argumentos son de niños carnales. Más que todo es por sentimientos. No es por convicciones bíblicas. No es porque por eso que no defiendo, insisto, no defiendo toda la basura que leo en Facebook acerca de que se les quieren quitar, que no digan ya Feliz Navidad o Merry Christmas, ¿verdad? En inglés, sino que felices fiestas y todo lo demás. Y hay algunos políticos políticamente correctos que ya tampoco dicen Feliz Navidad, sino que felices fiestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dejan llevar por la presión del sistema y del humanismo. En cambio, al entender que Jesús nació como nació David, ¿cuántos celebran el nacimiento de David? Es que David, pero tu hijo. Me explico. No se sabe la fiesta, las fechas del nacimiento del presidente fulano de tal, pero no hizo nada cuando nació, fue hasta que fue presidente. De igual manera el niño nació, pero esas son las buenas nuevas, que se da, porque el niño no traía las buenas nuevas. El niño no puede hacer nada, pero tenemos que estar claros de eso. Ahora veamos entonces por qué nació Jesús. Hebreos 2:14. Por tanto, puesto que, recuerden leer en español, puesto que, nos va a dar la pauta, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, Él participó de lo mismo. Él tenía que venir semejante a nuestra condición para poder ser nuestro libertador. Él participó de lo mismo para destruir por medio de ¿qué? La muerte. De la muerte, no de su nacimiento, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio o el imperio sobre la muerte. Esto es el diablo. Entonces no habla del nacimiento, él participó de lo mismo, nació porque tanto Dios como el diablo necesitan, y recuérdense que cuando hablamos de que Dios necesita algo, Él no necesita nada, pero voluntariamente se sujeta, se somete a las leyes que nos ha dado. Y Él delegó la autoridad de la tierra al hombre, por lo tanto respeta la autoridad que Él delegó. Y la ley y la puerta legítima para gobernar la tierra es ser humano. El mismo diablo, insisto, tiene que usar humanos. El diablo no ha hecho nada, el diablo no ha ahorcado a nadie, el diablo no ha matado a nadie. Siempre hace a través de humanos. Y Dios también, respetando que Él delegó la autoridad, tuvo que venir a través de un cuerpo humano.
Y pasó todo el mismísimo proceso de un ser humano para poder ser salvador de los humanos. Entonces, fue a través de su muerte. En Filipenses 2, texto tan bonito que lo sabemos de memoria, pero vale la pena repetirlo, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, esta idea fija. La palabra ahí, que froneo, es la misma palabra que cuando Jesús le dice a Pedro, aparte de mí, porque tu froneo, tu forma de pensar es según las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Entonces dice que haya en nosotros esa forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, que existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, no hizo nada como Dios. No sacó su identificación y dijo, un momentito, yo soy de él. No. Actuó como cualquier civil, pagó los impuestos como cualquier civil, no hizo ninguna ostentación de ser Dios, sino que se despojó. Fíjense esta fraseología: se despojó. ¿Qué es despojarse? Quitarse Con violencia. Quitarse con violencia. Pero en otras palabras no es nada bueno. ¿Verdad? Cuando dice que asaltan, despojar a la gente. Despojar es malo. Entonces él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjese, se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó? Haciéndose criatura. Tomando forma de siervo, haciéndose criatura. Entonces fíjense que el Señor, el que Dios se haya hecho hombre, es una pérdida. Es como que lo asaltaron, por así decirlo, y se despojó de su deidad, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, no en la condición de Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, la encarnación fue una humillación, fue un despojo, fue un dejar la gloria que con él tenía. De hecho, cuando ya está orando en el capítulo 15 y 17 de Juan, cuando dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tenía. Entonces, el nacimiento, sí, para nosotros tendrá mucho que ver, pero para él fue una humillación grande. Fue dejar la gloria, lo divino, todo lo opuesto de lo que se supone que se celebra en la Navidad. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios no nació, Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, querido del mundo, recibido a vida y gloria. El misterio del que Pablo habla, dice el misterio que en otros tiempos no se dio a conocer a los hombres como ahora es dado a conocer por medio de los apóstoles y profetas, es el misterio de que Dios se humanó, el misterio de que Dios tomó forma de hombre y en esa condición vino a ser el heredero de eterna salvación a los que en él creemos. Y otra vez repitamos Juan 1, versículos del 1 al 5 y luego el 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una vez más, en el principio era Dios. No hay para dónde. Él era en el principio con Dios, el verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, por medio del verbo. Y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En él, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y luego llegamos al versículo 14. Y el verbo se hizo carne. No nació, se humanó. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, al dejar que la Biblia interprete a la Biblia,
no hay por qué andar averiguando la fecha exacta del nacimiento de Jesús. No tiene ningún mérito. Haya nacido en enero o en diciembre, haya nacido en febrero o en octubre, haya nacido el primero o el último. No tiene ningún mérito. Eso está ahí como dato histórico para que sepamos que Dios se humanó, que Dios se humilló y de tal manera nos amó que nació un niño. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha nacido un niño. ¿Cómo dice? Entregado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su hijo. No nació. Por eso es que es importante, como les digo, esto no es para condenar a los que lo celebran, sino que para aclarar nosotros por qué no lo celebramos. Para aclarar nosotros que el entendimiento que tenemos de la humillación de Cristo y quitarnos todas esas pérdidas de tiempo luchando por defender la celebración de la Navidad o de querer convertirla en doctrina. Ahí sí pelearía yo. Si tratan de hacer el nacimiento una doctrina, entonces ahí sí pelearía yo, porque eso sería una herejía. No es doctrina bíblica, no llena los requisitos bíblicos de una doctrina, de estar tanto en el Antiguo como en el Nuevo. La profecía de que van a ser, sí, pero todo lo del Antiguo Testamento, como es el misterio escondido desde antes que no entendió nadie del Antiguo Testamento, nadie del Antiguo Testamento pensaba que era Dios el que iba a manifestarse. Por eso es que ellos decían el hijo de David y esperaban a un humano que fuera el hijo de David. Y cuando Jesús dijo que él era el hijo de David, le empezaron a creer por las señales y los prodigios. ¿Verdad? Como, este sí es ungido, pero cuando dijo que era el hijo de Dios, lo mataron. ¿Qué más claro que eso? Ahora veamos cómo la Biblia interpreta a la Biblia. Cuando leí Isaías, porque un niño es nacido, y les dije que hacía énfasis en lo de Zabulón, noten ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar de la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en la región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Entonces, ¿cuándo se cumplió esa profecía a Zabulón? Cuando el niño nació. Cuando leímos Isaías, para que nos demos cuenta cómo al mismo Isaías no entendía el misterio oculto, Isaías vio la revelación, recibió la revelación, pero también entraba su razonamiento humano como entra el nuestro cuando leemos la Biblia y todo y tratamos de interpretarla de acuerdo a nuestro estado actual, a nuestra historia. Por eso es que cuando Lindsay hablaba del Apocalipsis, hablaba de helicópteros que iban a tirar cohetes de tal y tal cosa. ¿Por qué? Me explico, tratan de aplicarlo. Entonces Isaías dice: tierra de Neftalí, de Galilea, Zabulón y todo el pueblo sentado vio gran luz porque un niño es nacido, hijo no sentado. Entonces pareciera como que la profecía se cumple cuando el niño es nacido. Pero ahorita que vemos cuando la Biblia interpreta la Biblia, que la profecía se cumple hasta que el Hijo es dado, hasta que se manifiesta el Hijo. El Hijo se manifestó para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahora, ¿cuándo es el tiempo? Dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué es plenitud? ¿Qué es pleno? Completo, lleno. Okay. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, es el nacimiento. Porque Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Sabemos que nació de mujer porque no tiene nada que ver con el nacimiento del hombre, porque el nacimiento de la mujer. Y nació bajo la ley porque tanto José y María eran de la descendencia de David. O sea que estaba llenando el requisito de ley. Pero en la plenitud del tiempo entonces fue cuando Jesús nació. Veamos, Marcos 1, 14, 15.
Después de que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Plenitud de tiempo y tiempo cumplido. Es una similitud. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, cuando vino la plenitud del tiempo, no fue cuando el niño nació, fue cuando el Hijo se manifestó y empezó a predicar el Evangelio del reino. El reino se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y regresando entonces al cual era la misión de Jesús, del A al B, era restaurar lo que Adán había perdido. El postrer Adán vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. La simiente de la mujer vino a restaurar lo que la mujer había perdido. En fin, era la restauración de todas esas cosas. Pablo, eso va a ser mi último versículo para discutir y responder preguntas. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. ¿Qué sería conocer según la carne? Conocer humanamente, con los ojos físicos. Incluso los que convivieron con él, ¿verdad? Que le dice así, incluso los que convivimos con él. Sí, ya no lo conocemos así. Pablo mismo dice, ¿verdad? Ya no lo conocemos así. Textos como cuando le dice tu madre y tus hermanos. Y él dice: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Ah, pero en la carne son tu madre y tus hermanos, sí. Pero él no viene en la relación. ¿Por qué dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne? ¿Y por qué nuestros hijos ya casados, ya adultos y todos forman otra familia? Sí, en la genealogía, en la línea de si estamos nosotros, pero ya no están sujetos a nosotros. Ya dan cuenta a Dios de sí mismos, ya están totalmente separados. Y la forma en la que nos relacionamos con ellos ya no es de padre en el sentido de que me hace eso, ¿verdad? O no hace eso. Ya no tenemos autoridad. Y el hecho de ya no conocerlos en la carne es porque, ok, si ya no los conocemos en la carne, ¿cómo debemos de conocer ahora a los unos a los otros? ¿Y cómo debemos de conocer a Cristo? Porque si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Entonces ahora, ¿cómo conocemos a Jesús en la carne? No, déjenme, quiero ver si ustedes llegan a la misma claridad que estoy llegando yo, por eso no quiero dar la respuesta. Pero díganme cómo conocimos a Jesús según la carne. ¿A qué se refería conocer a Jesús en la carne? Aparte de verlo y lo que ya dijeron. Pero ok, miramos a un montón de gente y no los conocemos. Estamos en la misma escuela y no conocemos a todos. Estamos en el mismo trabajo y no conocemos a todos. Entonces, y los miramos y tal vez hasta los saludamos. El viejo hombre. Las cosas pasadas. No necesariamente. ¿Quién va? Agarra su DPI, ¿quién es usted? ¿Qué dice ahí en el DPI? Su nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, dónde vive, dice sexo. Sí, Estados Unidos. ¿Okay? Todo lo que está diciendo es todos esos elementos que caracterizan al humano ya no cuentan. Ya no se bregan. Nosotros ya no somos guatemaltecos. ¿Cómo que no? Ok, pero nosotros en el cuerpo de Cristo ya no nos conocemos así. A tal grado que ahora ya se puede entender claramente por qué el hijo que avergüenza
no participará de la herencia, sino que el siervo diligente, él heredará con los hermanos. Porque no es según la carne. Pero es que es mi hijo. No, ya no cuenta si es tu hijo. Es de acuerdo a las reglas de Dios, de acuerdo a la ley de Dios. Ese que tú consideras tu hijo no está obedeciendo la ley de Dios. Este que tú consideras tu siervo sí está cumpliendo la ley de Dios. Como le dice Pablo a ¿quién es esa epístola que se la manda a uno de que su esclavo se escapó? Filemón, ¿sí? Le dice, fíjense, se escapó tu criado, ahora recíbelo como hermano y más que hermano. Ya no es segunda carne. Ya no conocemos así. Ahora se reconoce a la persona por sus méritos en Cristo, el rol de Cristo. Así como conocemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestra hermana, por el rol que tenemos de familia, tenemos ahora que reconocer a la familia de Dios. ¿Por qué somos todos hermanos? Ustedes, mi papá y mi mamá no los nacieron, no hicieron que ustedes nacieron. Dijo, ¿por qué me llaman hermano? Ni los conozco. ¿Ven? Entonces entendamos eso. Ya dejemos los aspectos humanos de Jesús por un lado. Lo conocimos según la carne, porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros para redimirnos y para dejarnos ejemplo. Pero ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no necesita el que le estemos haciendo, recordando todo el proceso que pasó. Si el autor de Hebreos dice, dejemos ya los fundamentos de la doctrina de Cristo y vayamos a la madurez en la doctrina de Cristo, y nos está diciendo que ya nosotros los cristianos no estamos hablando del arrepentimiento. Óigame, es que la verdad es que es terrible que nos tengan que estar recordando a nosotros que nos arrepintamos. Yo ya sé cuando pequé, no tengo que esperar que alguien venga a decirme, Carlos, pecaste, arrepentite. Yo debo inmediatamente doblar la rodilla y pedirle perdón a Dios. Ya no debo tener necesidad de alguien que esté detrás de mí para decirme cómo comportarme. ¿Verdad? La resurrección de la fe en Dios, óigame. Si con los años que llevamos en el Señor todavía necesitamos que se fortalezca nuestra fe, porque a veces vacilamos. ¿Dónde está nuestro crecimiento? ¿Por qué no podemos llegar como si Job, que no tenía el Espíritu Santo, si Job, que no había experimentado lo que nosotros hemos experimentado, decía, aunque me mataran, él confiaré? Entonces, si dice que aún esas cosas tan fundamentales las dejemos ya y que vayamos a la madurez, ¿por qué está regresando a lo que no es mi doctrina fundamental? Ok, hay un montón de cosas, hay un montón de feriados. El día del maestro, el día del chucho, el día de todo hay día. Y hay feriados. No los celebramos. No hay para otra. Ese día no trabajan, ese día que hacen todo. Las circunstancias, ¿verdad? Los feriados y todo. Porque yo no celebro el día del padre, así que yo si hubiera trabajado. Bueno, el día del padre sí se trabaja. Esos días no son feriados. Pero me refiero a unos días, una fiesta en la que dan feriado. Yo digo, yo no celebro eso, voy a trabajar. Aunque yo dijera eso, haría el ridículo, porque nadie más está en la empresa o en el lugar de trabajo. No podría hacerlo. Entonces, tenemos que aceptar las cosas que no se pueden cambiar y encajar en ellas, pero no ser parte de ellas. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Sí. O sea que no es el cumpleaños de Jesús. Una de las cosas que a mí me llama la atención digamos de manera intelectual entiendo el valor de que señalen eso, es que encuentro a muchos hermanos muy maduros en la fe y con muchísimo más conocimiento que yo, obviamente, y que celebran el tema de la Navidad. Ahora, pero sí encuentro, cuando los escucho y los leo, encuentro que ellos celebran en efecto el hecho fantástico, maravilloso de que el Creador se hizo criatura.
¿Ok? Eso es para nosotros, los seres humanos pecadores que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, eso es en beneficio nuestro una maravilla. En efecto, en beneficio nuestro es una maravilla. Ahora, ¿por qué no lo celebran como tal, sino que por qué lo señalan como algo maravilloso? Porque al comparar con otras religiones y sus supuestas deidades, ninguna de las otras religiones puede comprobar que la deidad se encarnó o se humanó en beneficio de sus súbditos o de sus criaturas. Entonces, el hecho de que el Creador se haya hecho criatura, en efecto, es maravilloso para nosotros, pero para Él es una obligación. Entonces, el meollo del asunto, podríamos decir, está en nuestra actitud hacia la supuesta festividad, porque el hecho, en efecto, es maravilloso, pero hay que tomarlo con la actitud correcta, y por eso el texto de Filipenses 2 es clave. Hay en nosotros esta actitud, es decir, si la actitud de Cristo fue de humillación al hacerse criatura, si nos está demandando que tengamos la misma actitud, pues nuestra actitud debiese ser esa: humillo ante el Señor, así como Él estuvo dispuesto a humillarse. No sé si por ahí va el asunto, ¿no? Definitivamente. Por eso digo que en el aspecto histórico, sí, se menciona, como los textos que leí, cuando se cumplió el tiempo, porque Dios tiene tiempos y estaciones. Dice que no os toca a vosotros conocer los tiempos y las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Va? Dios tiene tiempos, y uno de esos fue la encarnación. ¿Cuándo fue que encarnó? En el tiempo de Dios. Si cayó 24, si cayó primero, si cayó 15, si cayó 16, eso no importa. Fue en el tiempo que Dios ya tenía estipulado, que vino Él para darnos la redención. Sí, perdón, entonces sí hay mérito en el tema de la encarnación. Hay mérito y era necesario, pero es como lo que nosotros hablamos de Israel, ¿no? Que reconozcamos a Israel y le demos el lugar correcto, el lugar que tiene, ¿verdad? Entonces la encarnación, el objeto de nuestra argumentación es que le demos al punto de la encarnación el lugar que tiene, ¿sí? No el cumpleaños de Jesús y la... ¿Y en qué día le damos a Dios, a ese evento de la encarnación, el lugar, el valor que tiene? ¿En qué día se lo damos? Mañana. Eso es importante. Domingo. Gracias, Carlos. Una vez conversando con unas conocidas que sí son muy católicas, cuando hablábamos de esto me decían: ¿y por qué los Reyes Magos, bueno, los Reyes, verdad, que no, ya los magos de la iglesia, porque ellos llegaron y adoraron al niño Jesús, si realmente era un niño? O sea, si realmente la guianza y la inspiración era de Dios mismo, ¿verdad? De que hizo que llegaran ahí con ellos. Esa era una cosa que me decían. ¿Por qué lo adoraron ahí? ¿Por qué le llevaron los regalos, los presentes y hasta los ángeles y los pastores y todo lo demás? Y luego ya no se vuelve a decir nada de ellos más adelante. Y otra cosa que también me decían era que por qué, por ejemplo, Simeón, que él era siervo de Dios y que su Espíritu Santo lo había guiado, y que cuando él lo guía al templo y cuando ve al niño, también dice, bueno, lo tomó en sus brazos y que también le dio gracias a Dios, que por todo, porque sus ojos ahora ya habían visto al Salvador, ¿verdad? Entonces yo después les decía a ellas que ahí dice luego que el niño creció, y creció en sabiduría. Sí, me enseñas, pero fue al niño al que vieron, fue al niño al que vio y fue al niño al que vieron en Dios. Y yo estaba viendo después en la Biblia, y el problema es de que hay versiones que sí dicen que Simeón vio al niño Dios. Entonces ese pienso yo que también se parte uno de los problemas. Ahí está ya el gran problema, porque Simeón, todos los reyes, definitivamente, para comenzar, los reyes llegaron tiempo después, porque Jesús ya estaba en su casa, ya no fue en el pesebre, que había regresado. En el famoso día llegan los reyes, llegan los pastores, llega medio mundo. Por ejemplo, en mi casa, cuando mi mamá hacía el arbolito de Navidad, llegaba hasta Tarzán, porque yo ponía mis muñecos en el... Bueno, entonces, una vez más, todo eso es conocer a Jesús según la carne.
Los reyes, magos ahí es la palabra que usaban también para los sabios. No de hacer magia, sino que eran hombres muy inteligentes que discernían los tiempos y las estaciones. Entonces llegan a honrar al rey que ha nacido. Pero no están pensando en Dios, están pensando en otro ser humano que nació conforme a profecías, como hubo profecía tal vez de David, hubo profecías de otros personajes. Y ellos llegaron a rendirle pleitesía a un rey que había nacido. Eso sí está clarísimo. Y eso no lo negamos, porque él nació, el rey desde el principio, él era rey antes y después, ¿verdad? Pero entonces los reyes no estaban haciendo una excepción única con Jesús. No, ellos respetaban de igual manera a cualquier otro rey que nacía, al príncipe en este caso, ¿verdad? Pero como no fueron a reconocer al rey que había nacido. No hay nada de divino en esa participación de ellos. Está escrito ese caso específico para mostrarnos una vez más, como decía William, de que nuestro Dios se humanó, que nosotros tenemos el Dios que sí se hizo carne, el Dios que sí se hizo hombre. Uno ya no estaba en el pesebre, o sea que no fue al pesebre. Dos, lo respetaron como respetaban a cualquier otro rey. ¿Cuál era la tercera? Simeón. Él también lo mismo. Ellos estaban esperando, no solo él. Dice que todos esperaban al Mesías, todos. Y cuando Juan el Bautista empieza a predicar, le dicen, ¿eres tú él? ¿Verdad? Solo dice él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban esperando al Mesías. Y entonces Juan dice, no soy yo. Yo no soy digno de sacar la correa de su calzado. Yo solo soy uno que anuncia que él ya está, que él ya viene. Entonces, esa expectativa la tenía todo el pueblo judío. No solo sí. Y cuando el Espíritu Santo les dice, este es el niño, este es el en el que se cumple la profecía, entonces él dice, a mis ojos han visto la salvación de Dios. Ya lo tenía yo. Gracias por hacernos pedazos el espíritu de Navidad, Carlos. ¿En dónde encaja la estrella que guiaba a los sabios? Porque sí es un verdadero milagro, ¿no? Sí. La estrella, ellos la vieron y la estrella se movía. Las estrellas no se mueven. Es así. Bueno, sí, una vez más, la manifestación sobrenatural de la encarnación de Dios es cierta. Y sucedió en un tiempo y en un espacio y en una fecha. Pero simplemente sucedió como sucedieron los otros milagros, como la resurrección de Lázaro, la resurrección de los muertos. ¿Qué fecha fue? Son eventos reales, sobrenaturales, y están narrados para manifestar el poder y todo lo demás de Dios, pero no son doctrina. No tenemos que estar buscando una estrella nosotros. Bueno, hay tanto que hablar, pero solo quiero decir algo, que para nuestro estudio bíblico es fundamental que todos recordemos que lo que hicieron en la Biblia no hace doctrina. Hay un montón de eventos en la Biblia que le hicieron incluso los apóstoles y estuvo malas, cosas malas. Pablo regaña a Pedro y le dice, hipócrita, ¿por qué te estás convirtiendo a aquellos otra vez después de tanto tiempo? Entonces, lo que alguien hace no significa que está correcto a pesar de que esté en la Biblia. Entonces, lo que sí es doctrinalmente correcto, lo que enseña la ley de Dios, que salió de la boca de Dios, y la doctrina bíblica. Entonces, el hecho de que los reyes, estos señores, hayan llegado a adorar a Jesús, no significa que tenemos que hacerlo, no se convierte en doctrina por el solo hecho de que ellos lo hayan hecho así, básicamente. Ok, excelente punto, gracias por captaron eso, espero que sí. O sea que lo que hicieron es como lo que nosotros estamos haciendo. Hacemos cosas porque creemos en nuestro entendimiento que es la mejor forma de poner en práctica esto o lo otro. Pero no, nuestros hechos no son la doctrina, sino que es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. ¿Cómo hacemos la presentación de niños? Bueno, decimos no hacemos presentación de niños. Pero bien, William trajo a su hijo, Brandon trajo a su hijo, siempre se la dio. Entonces nosotros decimos, no hay presentación de niños, lo que hay es un encargo a los padres de que ese niño se los está dando Dios para que lo críen y todo lo demás. La forma en que nosotros hacemos las cosas varía.
pero lo que no puede variar es la esencia de que de Jehová son los niños. No se los tenemos que presentar, Él nos los dio. Es como que ahora alguno de ustedes me regala un perrito, lo que sea, ¿verdad? Y yo vengo y le quiero presentar el perrito que me regalaron, ¿no? Solo por hacer una analogía, ¿no? Entonces, las palabras de Joel son muy claras. Lo que se hace no es lo que hace la doctrina, es lo que la Biblia enseña. La forma en la que lo hacemos varía, poder y forma. El poder de la doctrina permanece. Por eso yo insisto, el nacimiento de Jesús no es doctrina cristiana. Es un hecho real, es un hecho histórico. Es una de las muchas maravillas, de la multiforme manifestación de las maravillas de Dios para con nosotros. Pero no requiere. ¿Qué haríamos nosotros con el nacimiento de Jesús? ¿En qué mérito le damos? No hay ninguno, excepto de que Dios se humilló para tomar forma de hombre. El mérito está en su muerte y resurrección, porque eso sí nos compró la redención y nos capacitó. Vos sos el último que allá me dijo aquel que Machete está. No, dáselo. No, solo quería comentar que cuando yo escuché acerca de esto de la Navidad hace 20 y tantos años, lo primero que hice fue ir a la Enciclopedia Británica. Aquel entonces no había, apenas empezaba la internet, ¿verdad? Y no teníamos acceso tanto a la internet, era muy difícil. Son como 12 o 15 páginas tal vez de historia. Tan solo con leer la historia de la Navidad me di cuenta que era un disfraz pagano con nombres cristianos. Esa primera vez, solamente eso me hizo ver que no era una celebración cristiana. La segunda cosa que quería mencionar es de que el más interesado en que pensemos que Jesús es un niño que todavía que no tiene fuerza, que es indefenso, que no ha tenido la victoria, que no juzga, que no castiga, es el diablo. Entonces, él sigue sembrando en la mente de todo el mundo que Jesús sigue siendo un niño indefenso, pero no quiere que veamos al Jesús que aparece en Apocalipsis, el resucitado, el victorioso, el fuego consumidor que viene a juzgar. Si Hollywood lo promueve, entonces la iglesia tiene que cuestionar esa celebración. Ok, gracias, buenísimo. Y como dije, como respondía entonces en Facebook, hay varias personas que presentan argumentos válidos, muy buenos y altruistas para la celebración, y hay los que presentan argumentos contrarios a ella. El punto no es la celebración, el punto es de tomar los textos bíblicos. Número uno, no es doctrina, así que no te... Número dos, la gran mayoría de personas dice que el árbol se conoce por su fruto. ¿Cuál es el fruto que yo le digo a la Navidad? La gran mayoría de personas hacen intercambio de regalos y todo por compromiso, por el qué dirán, por el temor al hombre. Se sienten mal si no dan el regalo a fulano, a ciclano, a mecano y todo eso. Entonces, es más que no es tanto por la celebración de Cristo, no es el gozo que te quieren decir de que Él, así como Dios nos regaló a su Hijo, nosotros intercambiamos regalos. Como digo, analogías le pueden sacar un montón, pero el fruto, ¿cuántos dan por compromiso que tienen que dar? ¿Cuántos gastan en diciembre lo que después necesitan en enero para la colegiatura de sus hijos? Eso es una muy mala mayordomía. Y no se puede justificar una mala mayordomía por celebrar algo que ni siquiera es doctrina bíblica. Y tercero, sí hay personas que lo hacen, como digo, que lo aprovechan. Y el solo hecho de que la misma iglesia use esa fecha para alcanzar inconversos, ¿por qué es? Porque los inconversos también le dan un valor muy especial a esa fecha. ¿Por qué? Porque es una tradición bien fuerte. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar eso.